reconocimiento del derecho humano a la ciencia es importante, lo ha sido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero lo es hoy más que nunca por la importancia que adquiere la ciencia y la tecnología en nuestro mundo contemporáneo. Si vemos a nuestro alrededor hay innumerables retos que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico que afectan a aspectos que hemos considerado propios de los derechos humanos desde siempre. Desde aspectos de bioética hasta aspectos tecnológicos que tienen que ver con la intimidad o con el acceso y venta de nuestros datos en Internet. La ciencia se incorporó al discurso de los derechos humanos desde el principio, desde la Declaración Universal de 1948, en un contexto histórico muy concreto. La bomba atómica de Hiroshima marca un punto de inflexión en que la comunidad internacional percibe que hemos puesto la ciencia al servicio de la destrucción y, por lo tanto, el reto en tiempos de paz era poner precisamente toda esa enorme potencia de la ciencia y la tecnología al servicio de lo que hoy diríamos derechos humanos o desarrollo humano. De modo que tenemos que recuperar esa ambición del 45 y 48 de poner la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad, y el derecho humano a la ciencia es un instrumento, no el único obviamente, pero es un instrumento interesante para hacerlo. Siempre se suele decir que los derechos económicos, sociales y culturales son los hermanos pobres de los derechos humanos. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos culturales son a su vez los hermanos menores de los económicos, sociales y culturales. Y si vamos a la ciencia es a su vez el hermano menor de los derechos culturales. Así que podemos decir que el derecho a la ciencia es como, podríamos decir en términos científicos, es la cenicienta al cubo. Ha sido un gran desconocido, pero también hay que tener en cuenta que los derechos culturales han sido también unos derechos que a la comunidad internacional le ha costado muchos años identificar y concretar cuáles son el contenido normativo, cuál es la identidad del derecho a participar en la vida cultural. De modo que efectivamente el derecho a la ciencia ha sido un gran desconocido, es un derecho muy poco desarrollado. También estamos aprendiendo a corregir eso y a dar a los derechos culturales y al derecho a la ciencia su tiempo y su importancia. No creo, yo no soy partidario de teorías confabulatorias ni cosa parecida. Es un derecho que ha sido poco desarrollado porque si uno se fija, es un derecho que ha sido muy poco desarrollado en todos los ámbitos. No solo por los propios estados, sino las propias Naciones Unidas. Tampoco han tenido muchos documentos que informen primero a los estados y que informen posteriormente a la propia ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las academias científicas, a las propias personas que se pueden sentir que su derecho ha sido vulnerado, cuáles son realmente los criterios para entender qué es el derecho humano a la ciencia, ¿no? Cuál es su contenido normativo, cuáles son las guías para que los estados lo vayan aplicando, desarrollando, cuáles son las obligaciones para los estados, cómo una persona o una organización puede identificar cuando este derecho ha sido o no vulnerado. Son guías que hasta la fecha Naciones Unidas tampoco ha dado de una manera suficiente, es lo que estamos intentando corregir en este momento. Pero tampoco la sociedad civil. Si usted ve cuántas organizaciones hay sobre, pongamos, el derecho a la educación o que se dedican al derecho a la salud, por ejemplo, lo cual es fantástico, ¿no? ¿Y cuántas hay para que se dedican al derecho a la ciencia? Pues muy poquitas y muy recientes. Si uno ve la cantidad de monografías, estamos en una universidad, si vamos a la biblioteca y buscamos monografías sobre el derecho a la educación o el derecho a la salud o incluso el derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda, encontraremos una veintena de monografías por lo menos. Si intentamos buscar una monografía académica sobre esto, encontraremos, a lo mejor no hay ninguna, o si encontramos habrá una o dos. ¿Qué significa? Que no podemos echar la culpa a un actor porque este derecho no ha sido desarrollado. Es una culpa compartida por los Estados, por Naciones Unidas, por la academia, por la propia sociedad civil. Y lo importante, o mi visión, es que no estoy tanto interesado en buscar un culpable, como en sumar a todos a este momento en el que estamos, de darnos cuenta de esa carencia y de poner las herramientas para actualizarlo. Naciones Unidas ha aprobado por medio de su comité el inicio de trabajos de un comentario general que lo interprete. Ya hay algunos estados que han admitido informar al respecto, que han anunciado
que votarán a favor. Tenemos algunos organismos internacionales como el PNUD y especialmente la UNESCO, que ha entrado ya en el discurso del derecho humano a la ciencia. Tenemos nuevas organizaciones y redes de la sociedad civil creadas. Tenemos cada vez más académicos y universidades trabajando en este aspecto. Parece que ha llegado el momento en que todos juntos seamos capaces de poner este derecho en marcha.